Augusto, yendo a desayunar y hay una señora que está en senos. Oh, saluda, mira. ¿Cómo estamos? Realmente donde se ve el hormiguero que es San Pablo es en el metro y mirá, una estación de metro importante, quilombo bárbaro. Eso es amor. Mirá Harry Potter, boludo. Accesorios. Accesorios, mirá. Mirá lo que vende la señora. Ay, no, vámonos a la mierda, vámonos. Muy buena fruta, hermano. Mirá que adentro. No la rompe este, ¿eh? Esto es poético, gente, miren, una banderita y una carpa al estilo Los Ángeles. Alta toma, hermano, mirá. Cómo me gusta la ciudad, esto me conmueve más que una montaña. Hola amigos, qué alegría verlos. Bienvenidos a una nueva serie de videos en la Escuela de Silvio Argentina. Hoy que nos toca la ciudad más grande de América, ni más ni menos, y la cuarta más grande del mundo, Sao Paulo, la capital financiera y cultural de Brasil. No van a ver una sola playa acá, porque a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa son los seres humanos, las historias, el desarrollo humano. Y si van para allá, van a ver cemento. Si van para allá, van a ver cemento y no termina más. La famosa Amazona gris, la famosa selva gris de Brasil. Vamos a recorrer en esta serie de videos un poco de todo. Lado A, lado B, lado C, lado Lesa. Todo. Mi nombre es Mauro Albarracín, espero que les guste esta nueva expedición en la ciudad más grande de nuestro querido vecino gigante llamado Brasil, que tanto nos peleamos en el fútbol, pero que también nos tratan los amigos y tantas alegrías y amores nos dan sus chicas. Mi nombre es Mauro Albarracín. Augusto, yendo a desayunar y hay una señora que está en senos. Oh, saluda, mira. ¿Cómo estás vos? No, bien, pensé que era un tipo y cuando nos acercamos vimos que estaba con los senos, dijimos, de frente mal, está en bolas ahí en el piso. Manda saludos, mira. ¿Cómo estamos? Arrancamos el vlog en el centro de San Pablo y algo que se nota mucho, a diferencia del último viaje que hicimos, que era caribeño, es que hay fruta por todos lados, eso me alegra mucho. Hay mucho comercio informal para comer y es perfecto para hacer un video de comida que lo vamos a tener al final de esta travesía. ¿Qué nos dijeron apenas llegamos? Tengan cuidado que están en el centro de San Pablo, y en el centro de San Pablo se roban muchos celulares, hay mucho motochorro, como se le dice en Argentina, a las personas que andan de a dos en moto y arrebatan celulares y cosas así, así que tengan cuidado. Estamos con el Augusto acá, recién desayunados, y miren lo que es San Pablo, es muy lindo, la urbe más grande de América, Esto es poético, gente, miren, una banderita y una carpa al estilo Los Ángeles. Así hay un montón, Se van a aburrir, vamos a tener videos que se van a aburrir de ver esto, porque esto es parte de la ciudad. Ruga Augusta. Y cuando uno dice Augusta piensa en qué pasaría si Augusto un día dice, ¿sabes qué? Me siento de otro género. Este espacio lo auspicia la Agenda 2030. Me siento nena. ¿Cómo lo ven, Augusto, transicionando en otro género? Me cago de hambre. Dios me dotó algunas cosas, pero... No tiene... Te mata, boludo. Tenés que hacer una banda de cosas. No. Pero sí tendrías laburo, con esa tula. Si no me opero, sí. No, yo haría todo. Iría a la ONU y decir, prohíban que le corten la poronga a Augusto. Como bien de la humanidad. No, o pónganla en formol y la pongamos en un museo, hermano. No, mira, perdón, ya te dejo continuar, pero no la había visto, mira. ¿Por qué así, boludo? Queremos hacerlo ATP a este video y hablando de corno, gente tirada en la calle como si fuera un fiambre, ¿no? Me agarró sed y me voy a comprar un... ¿Cómo es el nombre de esto? Un bebé Ana. Eso. Su nombre es Ana, pero ¿esto cómo se llama? Coco. Agüita de coco, la famosa agüita de coco. A ver, mira qué rico, mira. Acá tenés. Mira. La de McDonald's, mira. A mí todo lo que sea antiecologista, Augusto se enoja, pero si viene de plástico mejor. No está dulce, ¿qué onda? Está rico. No te parece. Está rico, vos, ¿Sí? Dale. ¿Pero qué le falta? ¿Azúcar o qué? Pues una cara rara. Dale, Está rico. Dale. Aprobado. ¿Cómo te diste cuenta que sos turista? Y tengo una nariz gigante y un coco en el medio de la ciudad, ¿viste? Más turista imposible. Como claro, parece. Re cliché, No hay ni una playa. No hay una playa y el tipo está con un coco. En el distrito financiero tomando eso. Hay una costumbre brasilera de que el portugués deforma el inglés a su manera, sumándole una I al final. ¿Cómo es Samsung? ¿Cómo es? Samsung, Samsung. ¿Y otra? iPhone. iPhone. Y por supuesto, McDonald's. McDonald's es Meki 1000. ¿Por qué Meki 1000? A ver si llega a ver ahí.
Meki 1000, porque fue la sucursal número 1000. Antes de venir nos definen a esta ciudad como una metrópoli. Y cuando uno habla de metrópoli, habla de la influencia de muchas culturas. No solamente tenés gente de Bolivia, un montón, de Paraguay, tenés gente también de Venezuela, Haití después del terremoto, y también comunidades asiáticas, eso incluso lo ves en los perfiles de Tinder, japonesas, ahí todo. Y bueno, y eso es un poco lo que tenemos acá en San Pablo, ¿no? Similitudes con Los Ángeles, una metrópoli con gente de todas las culturas, muchas comidas, nacionalidades, una mezcla de todo. Vieron que el Flow VR, ahí lo ven a los chicos, el Flow VR con las gafitas estas bien brasileras, acá la ves en todos lados, son bien turros, bien de barrio, tienen esas gafas tipo el Nova, la que usaba el Nova, así finita, qué piola que queda, solo le queda bien a ellos. Yo me pongo eso, queda un payaso, pero todo el flow. Bueno, ahora nos vamos para el Mercadao porque me dio hambre y es un lugar estilo, un mercado de la ciudad de San Pablo, muy querido. Se come, es como feria y haga rancio se va a encontrar, siempre encontramos cosas lindas, interesantes. Como una chica que está cantando ahí, mirá. Va a sonar despectivo, va a haber moralistas que me van a decir que soy un forro, pero realmente cuando entras a una de estas plazas hay un olor terrible. Será por el calor, la humedad, olor a orina, olor a transpiración. Realmente se siente muy potente el olor. La bolsa de valores más fuerte de Latinoamérica. Obviamente en Estados Unidos le gana, pero acá se mueve plata, de verdad. Una ciudad llena de millonarios. Y también, bueno, una marginalidad extrema y con mucha violencia. Bueno, quiero que vean, esta es la primer cuadra en la que veo que está realmente congestionado de seres humanos. Miren lo que es esto. Esto es una estación de metro. Y miren el quilombo que acá todos te dicen, realmente donde se ve el hormiguero que es San Pablo es en el metro. Y mirá, una estación de metro importante, en quilombo bárbaro. Eso es amor. Mirá Harry Potter, boludo. Accesorios. Accesorios, mirá. La zona comercial, el comercio a mí me gusta. Hay gente que no le gusta el comercio, ¿viste? Y por lo general tiene rastas. A mí me gusta. Quedo muy rata si le llevo esto a mi mamá. No, quedás re bien, amigo. Masterchef, si lo mira, le va a encantar. Hola. ¿Cómo va? El de Masterchef, ¿cómo la ve, Augusto? Bien, amigo. Un Masterchef, un Master arroz con pollo, hermano. Hay un río que me atormenta acá en el centro, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. ¿Se puede? Una más. Mirá, mirá, mirá lo que vende la señora. Ay, no, vámonos a la mierda, vámonos. Hay gente moralista, pero la verdad es que tiene alto reloj. Dale, nunca viste a alguien así, boludo. Él no vive en la calle, está re dado vuelta porque se rescabió y se pegó una regira. No me molesten, tiene alto reloj digital. El Mercadao. Mercadao porque es grande. El Mercadiño sería si fuera chiquito, pero es el Mercadao. Bien así. Estándares telmianos. Y acá es como un mercado central, digamos. Vamos a ver qué podemos encontrar. Tudo bem? Posso mostrar a fruta, amigão? Más tarde, más tarde, más tarde. Una la fruta. Sorry. Qué feo es decirle que no a lo que te ofrecen cosas, boludo, ¿viste? Quiero regalar. Qué lugar, papá. Hermoso. Velo. Un olor a fruta ahí, delicioso, ¿eh? Frutas raritas. ¿Qué sería? ¿Vamos a comer, Augusto? Vamos a comer, ¿qué vamos a mostrar? Fruta, vamos a comer, dale, vamos a comer. Mandarina como corresponde, sin semilla. Bueno, las chicas son lindas, hola, buenas, ¿cómo va? Son piolas las minas, ¿viste? El famoso sándwich de mortadela, ¿viste? Este es acá se hace, ¿no? Supuestamente. Y le ponen bastante. Te lo comes vos, yo quiero comer otra cosa. ¿Te molesta? Vamos a dar una vuelta, dale. Che, mirá esta fruta, boludo. Tamaras de Israel. ¿Probamos? Probamos, Augusto, que sos de ese team. Ah, la de los dragones, boludo. Dragón, el nunca la probé, la vi. Pita raya. A ver, come, Augusto. Pita raya. Pita Jaya. A ver, Es como el kiwi. a ver. Es buenísimo. Está bueno, en serio, hermano. Muy rico. Aquí, a ver, Kaki. Fruto brasilero, esto es un lujo. Torcedor de qué time, amigo? Boca Juniors, Racing, No, River Plate, Lanús y Almirante Brown. Grande, bro. Lanús, Muy buena fruta, hermano. Ananá también, che. Fiat Moya. ¿Tengo qué? Adentro. No la rompe este, ¿eh? Una ananá más suave. Vengan acá, compren fruta porque son frutas que no la viste en ningún lado, son dulces, son ricas, cosa que no existe. Un canapé pero de fruta. ¿Kilo de este? Sí. Buena. Boludo, buenísimo. Rompe. Bueno, le compramos le compramos ¿Qué es, amigo? nada más, estamos bien, amigo, gracias. Nos van a romper la cola ahora, pero bueno, nos dio un buen servicio, la verdad. No, muy bueno. Se voló mal. Bueno, vamos para la cancha. Tremendo lugar, vengan al Mercadao.
la van a pasar bien, van a ser sociales, van a conocer gente. Los muchachos van a ser nuevos amigos. Háganme caso, vengan al Mercadao. Llegamos al lugar y nos pusieron dos mujeres. ¿A cuál vas a elegir? ¿A cuál vas a elegir? No, pero queremos la picaña. Y fui por la MILF yo. Y la MILF agarra y me dice, no, mirá, acá la picaña no te conviene, andá del otro lado. Y tuvimos que volver con la flaquita y nos miró todo mal, a gusto. También es cierto que la señora tenía el local más lleno y creo que le hizo un favor a la compañera del frente, como andar frente, que vas a comer bien. Es feo estar en una situación de tener que elegir entre dos chicas. Me hubiera gustado grabarlo porque es como que se te venían las dos, pero no, fue bastante honesta porque te podría haber dicho sí, quedate acá y sin embargo no, anda un poquito ahí que... Buena onda, buena onda. ¡Wow! Vamos. Hermoso, mirá lo que es esta carne, amigo. La cruda no está, vamos a ver por dentro. Espero que sí. Y llegan las papas, llega el arroz como siempre, brigado. ¿Sabes lo que tiene pinta esto, Augusto? ¿De qué? Es caro. Qué hermoso país este. Mirá, se viene... A ver. Oh, a ver, la picaña se come así, papá, mirá. Con los picantitos, todo, a ver. No, extraordinario, el mejor lugar que venimos a comer hasta ahora, ¿eh? Va a haber un video de comida, este lo pongo porque es el primer vlog, pero va a haber un video de comida como siempre. Dura en serio, ¿eh? Pero mirá el punto, con este punto se come la comida. Así es, 3, 2, 1. Terrible. Nos pedimos un volcán de chocolate y nos cagaron, hermano. Mira lo que es esto. Chiquitito. Estándares Lesa. Sí, son dos bolitas. Estándares Mauro Albarracín, no del Miano. Pero bueno, vamos a probar esto, a ver. Como un huevo poché de... Me salió caro, ¿sabes? ¿Sí? Va. Esperabas algo más. Como estamos en Avenida Paulista, miren qué lindo, ¿sí? San Pablo es la capital financiera de Brasil, bueno, la ciudad más grande de América y la quinta más grande del mundo, o sea, no es joda. Y acá hay una cantidad de multimillonarios que no te das una idea. Qué lindo vivir en una mansión en San Pablo. Viviría en San Pablo, voy a decir por qué. No faltan cafeterías, y el café es bueno porque acá se produce café. No faltan cafeterías por todos lados. Y tenés hambre, podés comer. Eso es lo más importante de una ciudad. Ah, y hay noche, actividad nocturna de lujo. Una megalópolis completamente distinta y hasta hay una rivalidad como en todos los países. Los paulistas con los cariocas llevan bien, obvio, pero es como una rivalidad como en Argentina el cordobés con el porteño, en España el madrileño con el catalán o el catalán con todo el mundo. Hay como una rivalidad. Los de acá les dicen que son como unos creídos los cariocas. Son así muy fanfarrones porque son cariocas, porque es el estereotipo de Brasil. Y los de allá dicen que son unos chetos acá, así todo... terrible joda, terribles mujeres, multimillonarios, la pasan bárbaro. 22 millones de personas, es una locura. Por eso es un quilombo de tránsito. Y lo que uno puede abarcar en los videos es una uñita de toda la ciudad. Así que no esperen que recorramos toda la ciudad porque es imposible. Pero sí, probablemente volvamos varias veces, ¿no? Miren lo que es esa alta toma, hermano, mirá. Cómo me gusta la ciudad, esto me conmueve más que una montaña. Quiero desarrollar un poco más de esto, mirá, muy artístico Sao Paulo. A mí, perdónenme las personas medio hippie, lo que sea, pero a mí esto me conmueve más que una montaña. No hay playa que me haya conmovido más que edificios, la civilización, el progreso, la vida misma, el ser humano. A mí me gusta la naturaleza, pero entiendo que las ciudades también tienen lo suyo. A los pibes del canal les gusta más esto, ¿eh? Y bueno, sí hay un trash que no se encuentra en la naturaleza y que se encuentra acá. Mirá qué lindo. El que estudia arquitectura viene de San Pablo la pasa bárbaro porque edificio, miren lo que es ese edificio del medio, ahí. Está buenísimo. Me aburren los rascacielos a mí, porque ya hay quien la tiene más grande, viste, todo vidriado, está vacío. Acá como que hay como se apuesta a eso. Y como los que no saben, acá está prohibida la publicidad de carteles grandes, entonces no hay tanta contaminación visual tipo publicitaria. Pero bueno, sí hay todo un incentivo al arte callejero, a los grafitis, a los murales. Eso está increíble. Nunca haya caminado bien y le da un aspecto re zarpado a la ciudad. El portugués de por sí es un idioma mejorado por los brasileños porque el portugués de Portugal no va. Y sobre todo las cosas es tierno, para mí es tierno. Por ejemplo, la publicidad típica de McDonald's es me encanta, todo esta I love y todo esta, bueno, el brasilero, el portugués es amo mucho todo eso, qué tierno, te dan ganas de abrazarlo, parece un bebé gordito y te dice me gusta la hamburguesa. Bueno, miren, Sex, vamos al mirador más conocido de San Pablo y es gratuito hoy. En este lugar donde estamos, escuchen esto.
Esto es el sindicato de empleados de comercio y un coworking que le dan a todos los empleados que tienen afiliado al sindicato. Imagínense el sindicato de empleados de comercio de Argentina si le da esto y un mirador y algunos le dan pileta. ¿Cómo? Si a mí me cobra cuando me hagan análisis de sangre. Acá te dan hasta un mirador gratuito, un montón de servicios, me encantó. Realmente me importa un carajo la vista, lo que me importa es que hay un cafecito acá. Así que vamos a andar. Me encanta porque acá en San Pablo no hay tantos argentinos, ¿ves? Mira lo que es 50 centavos de peso argentino. ¿Sabes lo más lindo de todo esto? Que es gratis entrar acá. Tuvimos que bajar una aplicación, pero miren la vista que tenemos acá. Y quería venir acá para ver realmente la dimensión de lo que es esta bestialidad de ciudad, ¿no? Acá estamos con los muchachos, con el Fede que nos hace entrar acá. Ahí la tienen, mirá. Una guasada de ciudad. Mira, los helicópteros salen de los propios edificios porque acá la gente tiene plata, ¿sabes? Acá se llega a ver un toque lo que es. Esto me impresiona. La cantidad de edificios que hay para allá. Y no termina. No hay un horizonte que finalice todo esto. Yo veo toda esta gente y digo, si se juntan todos y se suscriben al canal, llegamos a los 900.000. Porque mis seguidores no me hacen caso y me pone muy triste. Porque si en este video de Brasil no llegamos a los 900 porque no te suscribiste, me voy a poner muy triste, me voy a poner muy mal, me siento un fracasado. Y ni hablar de la cara de Augusto. Mirá lo que está poniendo cuando solo pensar que no llega. Escúchame una cosa. Suscríbanse, por favor, no les cuesta nada. Necesitamos porque nos sube mucho la moral y cada vez nos acercamos al 1.000.000 de suscriptores. Y si ya estás suscrito, dale like, comentar, poné lo que quieras, te queremos mucho. Bueno, llegamos a el barrio japonés de San Pablo. Miren que bueno que está, mucha cafetería, mucha feria. Sí, se parece, tiene un toque más chino, no sé, bueno, que se parece, ¿no? Es como el barrio japonés, pero en realidad es el barrio asiático. Mira, hay como una feria, ¿vamos ahí? Vamos. Es impresionante la comunidad trans que hay en San Pablo. Ves mujeres altísimas por todos lados, ¿o no? Sí, altas, bueno, nada, que están por todos lados, banderas, como decíamos, no solamente LGTB, sino también de la comunidad trans específicamente, por todos lados. Cada 10 personas una es trans. Sí, y todas son bastante altas. Sí, Más son. altas que yo. ¿Y Augusto mide 1,80 ahí? Uno. Lo que pasó acá era un barrio medio esclavo, supuestamente, y después cuando se volvió la esclavitud, como que se vino abajo. Y los japoneses de bicho dijeron, che, está barato este barrio. Y empezaron a caer, pa. Y se volvió el barrio japonés más grande fuera de Japón de todo el mundo. Y ustedes lo ven en el mapa, esto es como el centro, pero en el mapa hay una parte residencial, es gigante. Nada, bien por los japoneses que supieron invertir la plata. Como esto es medio chino y hay como un monje ahí tibetano, no sé si es tibetano, no me pregunten qué onda, pero mira, te recibe ahí en el boliche. Viste que me van a matar ahora, pero vieron que acá no es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Creo que sábado y domingo mantienen, y después tercera, cuarta. No va, me repierdo ahí. Pero ven lo que les digo, es una cosa impresionante. Esto es una cosa impresionante cómo pasan las autopistas. De repente estás caminando por una cuadra re tranqui y sale una autopista por abajo. Una red postal con el helicóptero ahí. Muy Los Ángeles esto. Miren cómo son los semáforos. Con la formita ahí de las luces. Está para venir de noche acá, Augusto, ¿eh? La verdad que sí. Los brasileños son muy otaku, ¿viste? Sí. Muy otaku, mira. Ese hombre quiero ser yo, mira, el que está ahí arriba, ¿ves? Así quiero ser cuando sea grande, boludo. Quemando uno, ¿no? Quemando uno, mirando a la plebe diciendo, sigan comprando, tengo 3 negocios acá. A ustedes les gusta Naruto, mirá, yo no vi un capítulo y no corro así tampoco, nada. Bueno, eso, paraíso de los otakus este. ¿Ven los grafitis ahí que están ahí? Eso está en toda la ciudad. Y si bien San Pablo tiene una hermosa cartera de grafitis en todos los edificios que tiene, que son unas obras de arte, unos murales, esto es algo de rebeldía, el estilo Pichazau se dice, no sé, creo que se dice Pichazau, y es como anárquico, anti-exclusión social, de rebeldía, nada, es una expresión de un movimiento que se creó acá en San Pablo y que se replica en todo el mundo. Creo que lo vi en Argentina en algún lado, creo que en mi propio barrio vi uno de esos. Está bueno, se suben a lugares y hacen como las letras típicas del Pichazau y se ve en toda la ciudad. Miren lo que es la parte de arriba de nuestro departamento. Sí, no tenemos cama para los dos, pero tenemos jacuzzi, ¿viste? Qué extraordinario, unos ladrones. El síndrome del impostor lo tenemos todos los días de nuestra vida. Que no se den cuenta, Augusto. Pero mientras tanto, disfrutamos el momento. Mi abuelo era albañil, boludo. Es todo karma bueno de él. Mis 2 abuelos y mi otra abuela limpiaba casa. Ustedes dirán, che, no hay nadie que están gritando. Sí, hay una chica allá, pero se recopó, ¿no? Sí,
Sí, estábamos re gritando hasta que me estaba leyendo, pobre. Ay, qué lindo. Che, esto parece que, la rehicieron y la realidad que quiero decirles es que una semana en este lugar nos costó $350. ¿Cuánta plata es? 8 noches, no, 7 noches. $50 la noche, 55.000 pesos la noche. ¿Qué haces en Argentina con 55.000 en Mar del Plata? ¿Un hotel normalito? Normalito y pagás la cena de 2 personas. Pero esto ni en pedo conseguís. No, jamás. Quiero decir, por eso está barato realmente Brasil. Aprovechenlo porque no va a durar mucho más, creo yo. Y no creo que dure mucho, ¿no? Lleva bastante tiempo el tipo de Ojalá cambio. que sea eterno, ojalá que sea eterno.